Muy buenas, yo soy Jaime Toro, profesor titular de la Universidad de los Andes y coordinador académico del Departamento de Neurología. Hoy vamos a hablar de desórdenes del movimiento. Bueno, hoy hablaremos de desórdenes del movimiento. Los desórdenes del movimiento pertenecen a una subespecialidad de la neurología, que es el de movimientos anormales. Y los movimientos anormales los clasificamos básicamente en exceso de movimiento y disminución del movimiento. Del exceso de movimiento hay dos tipos de movimientos. Está la hiperquinesia, como son las piernas inquietas, la acaticia, el hemiespasmo facial. Las piernas inquietas son movimientos anormales, involuntarios, que se producen principalmente en las horas de la noche. El paciente es incapaz de dejar las piernas en una posición y las está moviendo permanentemente. La acaticia es también un exceso de movimiento, generalmente de miembros inferiores, y se produce por medicamentos psiquiátricos administrados durante tiempos prolongados. Pueden llegar a producir este movimiento que se denomina acaticia. Es un movimiento involuntario, el paciente es incapaz de quedarse quieto, se está moviendo permanentemente, producido básicamente por los antipsicóticos. Y el hemiespasmo facial es otro movimiento hiperkinético en el cual el paciente hace un espasmo de la hemicara comprometida. Estos movimientos vamos a verlos en la sesión interactiva que vamos a tener más adelante. Existe otro tipo de movimiento que es la disquinesia. La disquinesia está la corea, la distonía, las mioclonias, los tics y el temblor. La corea es un movimiento serpentiforme que se puede producir en las coreas de Huntington, que es hereditaria, genética, o las coreas de Sydenham, que se ve más en niños y se produce por procesos infecciosos. La corea, como les decía, es un movimiento serpentiforme que puede comprometer los miembros superiores. La distonía es una contractura involuntaria. Hay movimientos distónicos de miembros inferiores, de miembros superiores, y se puede producir también distonías en el cuello. Está la tortícolis espasmódica, que es un movimiento de rotación del cuello involuntario y sostenido que corresponde a una distonía o una tortícolis espasmódica. Las mioclonias son movimientos bruscos, sobresaltos, que comprometen miembros superiores generalmente, y también pueden ser de origen adquirido. Y están los tics, que muchos de ustedes ya los conocen, son movimientos involuntarios que pueden comprometer los párpados, el cuello, los hombros. Y por último está el temblor. El temblor, que lo puede uno ver, temblor del Parkinson, o el temblor del Parkinson, que es de tipo de reposo, y el temblor postural, que lo ve uno en temblores esenciales. Disminución del movimiento. El parkinsonismo. El parkinsonismo está caracterizado por un cuadro de rigidez y de temblor también asociado. La rigidez se manifiesta por movimiento en rueda dentada en miembros superiores, lo puede uno detectar, y puede asociarse con trastorno de la marcha, bradiquinesia, movimientos lentos y temblor. Otro movimiento, una disminución del movimiento, también lo puede producir el hipotiroidismo, lo puede producir la catatonia y se puede producir por el síndrome de persona rígida, que también es otra variedad de disminución del movimiento. Veamos entonces algunas de las estructuras que son fundamentales en los movimientos anormales. Hay estructuras que deben ustedes conocer. Está el putamen, el globus pallidum,
el caudado, la sustancia nigra y los núcleos subtalámicos. Aquí, por ejemplo, ven el putamen y el globus pálido, que el globus pálido obtiene una porción interna y otra externa. Está el núcleo caudado en esta zona. Son núcleos que se denominan también núcleos de la base, porque están en la base del cerebro. Y está también, aquí pueden ver también el núcleo caudado. Y el núcleo subtalámico está aquí, que produce generalmente cuando se afecta por accidentes vasculares o por procesos infecciosos, pueden llegar a producir un movimiento que se denomina hemivalismo, que lo vamos a ver más adelante. Aquí hay otro núcleo que afecta movimiento, que produce también un cuadro de temblor, que es el núcleo rojo. El estriado está constituido por el putamen, el caudado y el núcleo accumbens. El putamen tiene conexiones GABAérgicas y colinérgicas, y el caudado también GABAérgicas y colinérgicas. Veamos entonces estas proyecciones que se producen o que están establecidas, como son las proyecciones entre el núcleo caudado y la región frontal. Lo están viendo aquí, son conexiones que existen. Estos núcleos de la base modulan el movimiento y permiten que la persona sea más flexible, que no tenga temblor, y hay conexiones del núcleo caudado con la corteza frontal. Hay también conexiones con la parte asociativa de la corteza parietal, y la hay aquí con la cabeza del núcleo caudado, y hay también conexiones con la región prefrontal. Es decir, todas estas zonas del cerebro, las regiones frontales y la corteza parietal asociativa, están conectadas con el núcleo caudado y con el putamen. Aquí esta es una figura en la cual pues, pueden ver mejor las conexiones que existen, interconexiones que existen del caudado con la región frontal, con la región parietal, y a su vez hay algunas conexiones del caudado con el tálamo, que es una zona de relevo importante, y como vamos a ver más adelante también hay conexiones del área dopaminérgica a nivel del mesencéfalo, aquí también la sustancia nigra, con el núcleo lentiforme y también con el núcleo caudado. Todo esto pues también se conecta con la médula espinal, el área motora, para modular ese movimiento del cual estamos hablando. Cuando hay alteraciones a nivel de estas conexiones o a nivel de estos núcleos, pues se producen los desórdenes del movimiento que hemos descrito y que vamos a describir más adelante. A nivel del diencéfalo y el mesencéfalo, del diencéfalo están los núcleos subtalámicos, que como les decía, cuando se alteran o cuando hay alteraciones a nivel de los núcleos subtalámicos se producen movimientos hemibalísticos. La sustancia nigra genera dopamina, es un neurotransmisor importante en el movimiento también, y cuando está a nivel del mesencéfalo y cuando se altera, pues puede llegar a producir rigidez y cuadros como la enfermedad de Parkinson. Las lesiones en los ganglios basales, se puede alterar la sustancia nigra, que como les decía, produce dopamina, y cuando hay alteración a nivel de la sustancia nigra y a nivel del mesencéfalo, que es donde queda la sustancia nigra, se puede producir bradiquinesia, es decir, lentitud en los movimientos y temblor de reposo. Cuando hay alteración a nivel de los núcleos subtalámicos, que se pueden alterar por accidentes vasculares o por procesos infecciosos como el toxoplasma, se puede producir valismo, que es un movimiento brusco, amplio, generalmente de miembros superiores. Cuando hay alteración, cuando hay lesiones a nivel del caudado,
se produce frecuentemente corea, y cuando hay lesiones a nivel del putamen se producen más movimientos como la distonía que hemos mencionado anteriormente. Esta figura es para mostrarles un poco mejor el globus pallidus con sus dos porciones, el putamen. Observen aquí el núcleo caudado, el núcleo, la sustancia nigra, y recordemos que la sustancia nigra tiene una pars compacta, que es este verde más oscuro, y tiene una pars reticularis, todas las cuales producen dopamina. Estas zonas a nivel del mesencéfalo, cuando se alteran, cuando se produce un proceso degenerativo a este nivel, se deja de producir dopamina y el paciente puede desarrollar enfermedad de Parkinson. Este es el núcleo rojo, que también puede producir cuadros de temblor. Hay unos neurotransmisores que están implicados en los movimientos anormales. Neurotransmisores como son la dopamina, el glutamato y el GABA. Y neurotransmisores y receptores. La corteza cerebral, por ejemplo, conectada con el núcleo estriado, está mediada por un neurotransmisor, esa conexión, que se llama glutamato, y este glutamato, a nivel de estas proyecciones, produce un cuadro, es un neurotransmisor que se denomina excitatorio. La interconexión de la corteza con la sustancia nigra también está mediada por glutamato, y en este caso también es un neurotransmisor excitatorio. Y las conexiones que existen entre el estriado y el globus pallidus tiene un neurotransmisor que es el GABA, y pues no es ni excitatorio ni inhibitorio. El estriado, conectado con la sustancia nigra, está mediado por el GABA, y en este caso aquí el GABA actúa como neurotransmisor inhibitorio. Excitatorio, por ejemplo, es cuando se produce temblor; inhibitorio, cuando se produce disminución del movimiento, rigidez. Aquí hay otras conexiones importantes. El globus pálido con la sustancia nigra está mediado por el GABA, y el GABA en esta situación actúa como neurotransmisor inhibitorio. El subtálamo, los núcleos subtalámicos con el globus pálido, el neurotransmisor que está actuando a este nivel es el glutamato, y actúa en este caso como excitatorio. La sustancia nigra y el núcleo estriado, mediante la dopamina, actúa aquí como excitatorio. Veamos lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, aquí a nivel de la sustancia nigra se produce un proceso degenerativo, se deja de liberar dopamina, no se produce la suficiente dopamina, y esta vía se interrumpe, la vía entre la sustancia nigra y el putamen, la vía entre la sustancia nigra y el caudado. Aquí básicamente es donde se genera, o por esta interrupción y este déficit de dopamina, es por lo cual se produce la enfermedad de Parkinson. Entonces veamos la enfermedad de Parkinson clínicamente, ¿qué produce? Recuerden que la enfermedad de Parkinson va a producir un temblor de reposo, a diferencia del temblor esencial o temblor postural, que es un temblor más en determinadas posiciones. El temblor de la enfermedad de Parkinson es de reposo. La enfermedad de Parkinson puede producir un cuadro de rigidez y se manifiesta al explorar miembros superiores con una rueda dentada. La rigidez se manifiesta también por lentitud en los movimientos, que es lo que se denomina bradiquinesia. La bradiquinesia es la lentitud en los movimientos. El paciente con enfermedad de Parkinson camina lento. La pérdida de los reflejos posturales es otra manifestación de la enfermedad de Parkinson. Tardíamente los pacientes pierden el equilibrio, y la marcha es característica, tiende a la
anteropulsión. Produce la enfermedad de Parkinson en forma tardía también un cuadro de demencia. Puede producir problemas autonómicos como son hipotensión ortostática o cuadros de sudoración. Puede producir bradiquinesia, que es pues, lo que ya habíamos mencionado, movimientos lentos, y se pueden alterar los movimientos oculares también en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington, vamos a revisar un caso en la sesión interactiva que vamos a tener. Esta es una enfermedad autosómica dominante. El cromosoma afectado es el 4p16.3. Puede comenzar desde la niñez y va hasta los 80 años. Sin embargo, en promedio, esta enfermedad se desarrolla hacia los 40 o 50 años. Es una enfermedad que puede durar de 10 a 15 años. La enfermedad de Huntington, entonces, ¿cuáles son las vías que se alteran? En Huntington vemos que está alterada la vía esta entre la sustancia nigra y el putamen y la sustancia nigra y el caudado, con unos neurotransmisores que están interfiriendo en este caso, que son el GABA, la sustancia P y la acetilcolina, en esta conexión de dopamina de la sustancia nigra con el caudado. Y también está afectada esta vía de la sustancia nigra con el putamen. Entonces, la enfermedad de Huntington clínicamente, ¿qué produce? Produce movimientos coreicos, que como les había mencionado, son movimientos coreiformes, movimientos coreicos que son movimientos serpentiformes que pueden comprometer principalmente miembros superiores y principalmente las manos. La enfermedad de Huntington produce también depresión y problemas de tipo psiquiátricos. Puede haber alteraciones en la memoria y atención y finalmente llevar al paciente a cuadros de demencia. El temblor. A ver, el temblor, existen varios tipos de temblor. Hay un temblor fisiológico que se produce cuando ustedes levantan pesas, por ejemplo. Después de levantar pesas, se puede producir un temblor que es fisiológico, es un temblor postural. Está el temblor esencial, que es postural, no se acompaña de rigidez y se genera en determinadas posturas. Es el paciente que tiembla hablando por teléfono o tomándose una taza de café, tiembla, es decir, en determinadas posturas tiembla. Y el temblor cerebeloso, que se produce por lesiones a nivel del cerebelo, como infartos o procesos degenerativos a este nivel, y se van a generar principalmente cuando el paciente hace una prueba de dedo-nariz, por ejemplo. El temblor esencial es familiar en el 50-70% de los casos. Es un temblor postural, como les decía, y de acción. Y el manejo que se acepta en este momento es con 3 medicamentos básicamente. El propanolol y la primidona son los más utilizados y últimamente también se ha aceptado el uso del topiramato para manejo de este tipo de temblor. Las distonías. Las distonías son contracturas sostenidas, empeoran con el movimiento, se comprometen los ganglios basales, como habíamos mencionado anteriormente, y hay un cromosoma que se puede afectar, que es el 9q34. Estas distonías empeoran con el movimiento. Usted, por ejemplo, tiene un paciente con un cuadro distónico que compromete miembros inferiores, lo tienen en reposo y usted no ve ninguna anomalía. Lo pone a caminar y inmediatamente se ven los movimientos distónicos en miembros inferiores, en los pies, que se afectan principalmente con el movimiento. Yo creo que esto era lo que tenía para contarles o para hablarles de desórdenes del movimiento.
En la segunda parte de esta clase, pues miraremos algunos casos clínicos y ilustrativos que nos ayuden a entender mejor este tipo de patología. Muchas gracias.